Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Eh, Hoy hablaremos del liberalismo. Mi grupo está conformada por Carla Ticona, Fernando Revilla y mi persona Joaquín Ruiz. ¿Qué se entiende por liberalismo? Se entiende por liberalismo a la doctrina económica, política e incluso filosófica que postula como premisa fundamental el desarrollo de la libertad personal e individual. Adam Smith fue el padre del liberalismo, en una famosa obra denominada Las riquezas en las naciones. Desde la publicación de la obra de Adam Smith en 1776, sus ideas han sido utilizadas para implementar con fuerza el capitalismo o la iniciativa privada, reduciendo el Estado a ciertas acciones nada protagónicas en cuanto al desarrollo del dinamismo económico. El liberalismo en Bolivia. En Bolivia, el proceso del Estado liberal comenzó con el gobierno de José Manuel Pando, que duró de 1899 hasta 1904, tras la denominada Guerra Federal. Sin embargo, se puede decir que este nuevo bloque histórico se originó en la Convención de 1880, que aprobó un nuevo orden económico, político y social del país, inspirado en la democracia liberal norteamericana y europea de principios del siglo XIX, cuyos componentes Hernando Siles ordenó la represión militar. Conceptuales que lo caracterizaron fuertemente fueron el individualismo, derechos y garantías individuales, derecho absoluto a la propiedad privada, etc. En 1883, Eliodoro Camacho creó el Partido Liberal y fue candidato 3 veces a la presidencia, siendo las 3 veces derrotado por los conservadores. Eliodoro Camacho fue el personaje trascendental que influyó en el verdadero nacimiento de los partidos políticos de nuestro país. Gobernantes liberales. En 1884, José Manuel Pando se inscribió como el militante del Partido Liberal y desde 1894 fue el jefe del mismo hasta el final de su presidencia. Los siguientes gobiernos fueron los gobernantes liberales. Ismael Montes. José Manuel Pando, periodo gubernamental 1899 hasta 1904. Ismael Montes, primer periodo gubernamental 1904 hasta 1909. Eliodoro Villazón, periodo gubernamental 1909 hasta 1913. Ismael Montes, segundo periodo gubernamental desde 1913 hasta 1917. José Gutiérrez Guerra, periodo gubernamental desde 1917 hasta 1920. Con José Gutiérrez finalizaron los gobiernos liberales. Después Bolivia fue gobernada por los republicanos. Gobernantes republicanos. Los gobernantes republicanos no se diferenciaron mucho en los liberales. En realidad abrazaban la misma ideología y el mismo modelo económico. La diferencia estuvo en que los republicanos plantearon reivindicaciones de impacto social como lucha contra la corrupción, independencia de los poderes, reducción de la deuda política, etc. Los gobernantes republicanos después de José Gutiérrez Guerra fueron: Junta de Gobierno, Bautista Saavedra, José María Scaller y Manuel Ramírez, desde 1920 hasta 1921. Felipe II Guzmán, presidente interino, 1925 hasta 1926. Hernando Siles, periodo gubernamental desde 1926 hasta 1930. Carlos Blanco Galindo, periodo gubernamental desde 1930 hasta 1931. Daniel Salamanca, periodo gubernamental desde 1931 hasta 1934. José Luis Tejada Sorzano, periodo gubernamental desde 1934 hasta 1936. Con Tejada Sorzano, que asumió el gobierno tras el derrocamiento de Salamanca en el Corratillo de Villamontes, terminó el protagonismo de los gobiernos republicanos, ya que fue derrocado por David Toro y a su vez por Germán Busch. Tanto como Busch como Toro combatieron como militantes en la Guerra del Chaco, con su trayectoria por demás destacable. Pero fue la Constitución de 1938 la que dio fin al Estado liberal que había regido el país por más de 30 años. Acciones significativas para Bolivia en los gobiernos de liberales y republicanos. Los gobiernos liberales. El Partido Liberal fue fundado oficialmente el año 1883 por el general Eliodoro Camacho. El partido defendía la libertad de religión, una separación estricta entre la Iglesia y el Estado,
la aceptación legal de los matrimonios civiles, así como también de los divorcios, y un estricto apego a los procedimientos democráticos. El Partido Liberal marcó en Bolivia un importante avance en cuanto a lo tecnológico, ya que estuvo en su máximo auge durante las décadas de 1880, 1890, 1900, 1910, hasta su caída del poder en el año 1920 con su último presidente José Gutiérrez Guerra. La ley radicatoria establecía por disposición legal que la permanencia fija del poder ejecutivo quedaba en Sucre, pero esto fue muy discutido hasta el 19 de noviembre de 1898. La ley de radicatoria fue lanzada con un texto que rezaba así en sus partes importantes: el poder ejecutivo residirá permanentemente en la capital de la República, salvo los casos determinados por la Constitución Política del Estado. Gobiernos republicanos. Fue un partido político fundado en 1914. El Partido Republicano se dividió en dos facciones, cada una encabezada por caudillos políticos altamente personalistas, los cuales codiciaban la presidencia. José María Escalier, del Partido Republicano Genuino, los escalieristas, y Bautista Saavedra, del Partido Republicano Socialista, los saavedristas. El Partido Republicano Genuino. El programa de este partido abogó por la recuperación del territorio boliviano y la libertad de expresión. El gobierno de Salamanca introdujo un programa de austeridad impopular y reprimió la oposición política a su gobierno. También revivió hostilidades con Paraguay en la disputada región del Chaco. La escala de la guerra exacerbó los graves problemas económicos en Bolivia, mientras causaba miles de bajas. El 27 de noviembre de 1934, el ejército boliviano depusó a Daniel Salamanca. El Partido Republicano Socialista. El gobierno de la República de Bautista Saavedra promulgó códigos sociales y laborales progresivos y duplicó los impuestos del gobierno en la minería. La economía boliviana sufrió un profundo cambio. Los precios del estaño comenzaron a declinar en la década de 1920, tras alcanzar un máximo en 1929. La producción de estaño se redujo drásticamente a medida que la Gran Depresión casi destruyó el mercado internacional del estaño. Durante la década de 1920, Bolivia se enfrentó a la creciente agitación social, malestar de trabajo, tales como la huelga de mineros en Uncía. En 1923 fue reprimida brutalmente, pero los disturbios alcanzó nuevas alturas de la violencia después de la drástica reducción de las fuerzas de trabajo durante la Gran Depresión.